Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis estimados hermanos y hermanas en el Señor. Y bueno, gracias al Señor estamos aquí en una lección más. Estamos en las clases de homilética 1 y en la lección anterior, de una vez para iniciar con la lección, para poder abarcar el tema, habíamos terminado anteriormente y estábamos viendo el tema del texto y su elección. Bueno, en esta oportunidad, bueno, si el Señor lo permite, vamos a terminar con la segunda parte del mismo título de el texto y su elección. Esta es la parte 2. Entonces, como dije, vamos a continuar con las reglas que son útiles para nosotros para la elección de algún texto en sí, de cualquier texto. Y estamos en este punto y lo primero que habíamos dicho en la composición de un mensaje, que es el texto, ¿verdad? Y estábamos en las reglas para elegir un texto y en el primer punto nosotros observamos que nuestro texto, si ustedes recuerdan, dijimos que nuestro texto no debe de ser oscuro. El texto debe mostrar claridad en cuanto al asunto o al tema. Y habíamos quedado en ese punto. Ahora, vamos a ver el segundo punto en las reglas. Como punto número 2, ¿verdad? Para poder iniciar con el siguiente. Punto número 2, el otro es, debemos de tener mucho cuidado en cuanto al uso de textos señalados por su grandeza de expresión. Ya les repito para que lo puedan tener. Y el número 2 dijimos es, debemos tener mucho cuidado en cuanto al uso de textos señalados por su grandeza de expresión. Ese es el punto 2 y aquí vamos a iniciar. Entonces, un texto o un gran texto es, escuchen esto para que lo tengan ahí grabado, un gran texto es y debe de ser digno de un magnífico mensaje. Repito esto, un gran texto es y debe ser digno de un magnífico mensaje. Muchas veces podría ser difícil, vamos a ver, cumplir las expectativas expuestas por dicho texto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué sería un texto con una grande expresión o una grandeza de expresión? ¿Cuál sería un texto que nosotros, por ejemplo, si nosotros dijéramos, este texto necesita ser un buen mensaje expuesto? Bueno, por dar un solo ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en Efesios, para decir algo, en Efesios 1, versículo del 3 al 23. Obviamente no lo vamos a leer todo, pero vamos, ahí ustedes en sus casas, en sus lugares donde estén, busquen el texto, léanlo y conforme lo que yo voy a ir hablando aquí, ustedes pueden ir enmarcando lo que estamos hablando. Entonces, como dije, para dar un ejemplo, Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 23, yo, por ejemplo, a este pasaje, por dar solo un ejemplo, ¿verdad? Yo a este pasaje le podría poner un asunto de tema como, por ejemplo, la maravillosa vida de Jesús, supongamos. Eh, ¿Por qué podríamos pensar, aquí hago esta pregunta, ¿por qué podríamos pensar que Efesios 1, del 3 al 23, sea un gran texto que sea digno de un buen mensaje? Y quiero que escuchen esto, no tanto por las expresiones, más bien es un texto muy rico en cuanto a la obra maravillosa de Jesús hacia el creyente. Este es un texto que contiene mucha, pero mucha doctrina fundamental que hay que saberla o se debe de saber explicar. Si nosotros comenzáramos, ahora sí, para darles el ejemplo, si nosotros comenzáramos, por ejemplo, en el versículo 3, ya ahí tendríamos un punto. ¿Y qué punto sería el versículo 3? Bueno, aquí lo vamos a ir desarrollando los puntos para que lo podamos comprender y cómo habría que explicarlo. Ahora, quiero hacer mención, yo voy a ir explicando los puntos, ¿verdad? Yo los voy a ir diciendo de una vez para no darle mucha vuelta al asunto porque evidentemente yo estoy solo grabando aquí la enseñanza
y no lo puedo interactuar con personas o con estudiantes en este caso porque estoy solo. Pero si fuera que estamos en clases con estudiantes, uno lo interactúa con ellos, entonces lo trataré de hacer de la forma más sencilla y más práctica para que lo puedan entender. Ahora, ¿cuál sería el punto que nosotros trataríamos en el verso 3? Bueno, en el verso 3 podríamos, de hecho, voy a traer la Biblia nada más para ver. Ok, perfecto, aquí tengo la Biblia. Entonces dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué podríamos nosotros ir sacando de ese texto? Bueno, en primer punto, ustedes en sus casas, en sus lugares, ustedes pueden irlos anotando como subpuntos de lo que estamos sacando de los textos. Bueno, en el versículo 3 yo sacaría, por ejemplo, para el tema, las bendiciones espirituales o que somos bendecidos en ese caso. Entonces, así es como vamos a dirigir el tema ahorita para darles el ejemplo de lo que estamos hablando. Ahora, aquí en este punto, con estas dos que vimos en el versículo 3, ¿qué saco yo de ese versículo? Bueno, puedo hablar de las bendiciones espirituales o que somos bendecidos. Y esto hay que explicarlo. ¿A qué bendiciones se está refiriendo? Ahora, en el versículo 3 es como, escuchen esto, es como el preámbulo para todo lo que sigue. Es decir, de este es todo lo que viene en adelante, de ahí se parte todo, ahí partimos con todo. Porque, ojo con esto, porque todas estas bendiciones espirituales a continuación se desarrollan en el mismo capítulo. Y quiero hacer una mención, porque hay gente que toma y dice, bueno, bendito sea el Señor, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces la gente, por lo general, por desconocer ciertas cosas, se aíslan el texto y comienzan a decir bendiciones, que bendiciones de casas, bendiciones de ropa, bendiciones, un sinfín de cosas. Pero como acabo de decir, este versículo es el preámbulo, el que nos dice a nosotros cuáles son las bendiciones a las que se está refiriendo y vienen ahí vienen más adelante en el mismo capítulo. Como dije, hay que explicarlo. Ahora, por ejemplo, en el versículo 4, ahí está una de esas bendiciones, ahí las podemos encontrar, una de esas bendiciones espirituales. Ok, ¿qué pondríamos en el punto 4? Bueno, en el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Yo pondría para el tema, yo pondría elegidos para santificación. Eh, eh, yo lo tomaría para que fuera el tema, ¿verdad? De lo que venimos hablando. Porque dice, ¿por qué? Porque dice que fuimos escogidos antes de la creación del mundo en Cristo Jesús para que fuésemos sin mancha y santos. Entonces, ¿cuál sería el propósito? De ser santificados. Es una de las bendiciones, elegidos para santificación. Versículo 5. ¿Qué pondríamos en el versículo 5? Yo se los voy a ir diciendo para no quedarme mucho en esto. Ustedes lo pueden ir viendo en sus casas y lo pueden ir desarrollando. En el versículo 5, ¿qué pondríamos? Ahí hay otra bendición en el versículo 5. Y ojo, esas son las bendiciones espirituales que viene hablando el versículo 3. No es algo independiente, necesito que esto lo tengan claro. No es algo independiente, es decir, del versículo 3 se deriva todo lo demás. ¿Qué sería ahora sí en el versículo 5? Escogidos para ser hijos. Les voy a leer este nada más y ya después en el siguiente ya ustedes ya pueden entender la idea de lo que vamos a seguir a continuación. En el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces yo en el versículo 5 yo pondría escogidos para ser hijos de Dios. Eso lo pondría yo. En el versículo 6, ¿qué más encontramos? Bueno, aquí vemos el amor del Padre que nos aceptó, ¿verdad? Lo acabamos de ver, que fuimos aceptados y es a través del amor del Padre. Ahora,
El versículo 6 es el amor del Padre nos aceptó. Ustedes ahí mismo lo pueden ir viendo, lo pueden ir analizando y ustedes pueden ir sacando lo que ustedes puedan ir viendo del texto. Versículo 7. ¿Qué pondríamos en el versículo 7? ¿O qué encontramos de tema? Y es una doctrina fundamental. Versículo 7. Yo pondría redimidos por su sangre. Yo lo pondría, eso como un tema. Entonces es la redención por su sangre, es el perdón de nuestros pecados. El versículo 8, ¿qué sacaríamos de este versículo 8 de bendición espiritual? Aquí habla de dos elementos importantes para la vida de un cristiano, que son, y como tema yo pondría, la sabiduría y la inteligencia que Dios nos hizo sobreabundar. Eso lo pondría yo en este caso. Es decir, al alcance de nosotros, todos los creyentes, esta sabiduría y la inteligencia de Dios, todo lo que ustedes y yo necesitamos de la sabiduría de Dios y de la inteligencia de Dios, está en la palabra de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes quieren ser inteligentes, pero a la manera de Dios, ¿verdad? Al pensamiento de Dios. ¿Cuántos quisieran ser sabios? Evidentemente yo creo que muchos dirían amén, pero tiene que ser a la manera de Dios. Dice que Él hizo sobreabundar, y cuando la palabra dice que hizo sobreabundar, lo que quiere decir es que hay una sobreabundancia de estas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Sabiduría e inteligencia a nuestro alcance como una bendición espiritual. Espero haberme dado a entender ahí. Luego en el versículo 9 y 10, nosotros, ¿qué encontramos? Bueno, el misterio de la voluntad de Dios, o sea, ¿qué le pondríamos? Yo le pondría como tema, conociendo el misterio de la voluntad de Dios. En el versículo 11, ¿qué encontramos? Nuestra herencia. Repito, esto que yo estoy diciendo es lo que yo pondría, ¿verdad? Como tema. Luego, en el versículo 12, ¿qué encontraríamos también? Fuimos creados para hacer su alabanza. Es decir, fuimos creados para hacer su alabanza. Y cuando habla aquí de la creación, se está refiriendo a esa creación en la que fuimos hechos en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Es decir, que nuestras vidas deberían de ser un motivo para que otros alaben a Dios. Es decir, somos para alabanza de su gloria. Versículos del 13 al 14, aquí trataríamos otro tema y yo lo pondría como 1, sellados por el Espíritu Santo. Aquí se me olvidó poner Espíritu Santo, ahí para cuidar la ortografía, ¿verdad? Yo pondría, como dije, sellados por el Espíritu Santo. Y la otra también que pondría sería la obra del Espíritu Santo en el creyente, si fuera el caso. El versículo 15, ¿qué pondría yo? Bueno, yo pondría una fe inconmovible, si fuera el caso. Los versículos del 16 al 17, yo trataría el tema o el punto de orando, sabiduría y revelación, si fuera el caso también. Del versículo 18 al 20, hablaría de entendiendo la obra del poder de Dios en nosotros. En los versículos 21 y 22 lo entenderíamos o pondría el tema como ser sometidos al señorío de Cristo. Y por último, en el versículo 22 y 23, bueno, yo hablaría como tema, ser participantes de la victoria de Cristo. Ahora, todo esto, mis hermanos, todo esto encerrado en este tema, la maravillosa vida de Jesús. ¿Se acuerdan que al principio le dijo, si fuera que le vamos a poner un título? Todo encerrado en el tema, la maravillosa vida de Jesús. Ahora, esa maravillosa vida de Jesús que nos es impartida en las bendiciones espirituales de cada punto que estábamos hablando. Ahora, esa sería la exposición de un texto de grande expresión, porque este es un texto de grande expresión y recuerden lo que dijimos, debe de ser expuesto de tal manera que sea un magnífico mensaje.
Así sería el punto 2 de las reglas para la elección de un texto. Y en este caso, tengan mucho cuidado del uso de textos señalados por su grandeza de expresión. Porque si ustedes no lo comprenden, ¿qué harían en ese caso? Mejor háganlo a un lado, no lo usen. No, y ojo, no estoy diciendo que no lo usen nunca. Lo que estoy diciendo, si no lo entienden, mejor háganlo a un lado, no lo usen. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes lo comprendan bien y puedan dominar bien el tema y lo puedan enseñar. Vamos a otra regla importante para la elección del texto, la número 3. Recuerden que digo el número 3 porque en la lección anterior, en la lección 5, habíamos visto la primera, ya vimos la segunda y esta es la tercera. Ahora, número 3. No eviten textos por muy familiares que estos sean. Repito esto. No eviten, por favor, no eviten textos por muy familiares que estos sean. Ese es el punto 3. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay textos ya muy familiarizados. Y ojo, y pensamos que la gente ya los conoce muy bien. Les pongo un ejemplo, un texto muy conocido y que a veces nosotros evitamos. ¿Cuál es ese texto que a veces evitamos? Fácil, Juan 3:16. Y les digo algo, no lo eviten, porque ese texto tiene algo nuevo, siempre tiene algo distinto, tiene algo enriquecedor. Y quiero decir por qué Juan 3:16, porque de repente ustedes o yo vamos a predicar y decir, bueno, hombres, es Juan 3:16, ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo, hasta se lo saben de memoria. No, no lo eviten, no lo evitemos, no hay que evitarlo. Por más familiarizado que sea, no hay que evitarlos, porque siempre hay algo que podemos aprender, hay algo que ahí el Señor y el Espíritu Santo nos enseña, ahí nos alumbra y nos trae el entendimiento para eso. Otro texto muy conocido, ¿cuál podría ser? Bueno, muy conocido, Juan 14:6, que dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y todo lo que ustedes saben. También, por ejemplo, encontramos en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Son textos familiares, muy conocidos, pero porque sean muy conocidos y la gente se los sepa de memoria, no los evitemos. No, por favor. Siempre, recuerden, siempre en los textos familiares, por más o muy familiares que estos sean, siempre encontraremos algo nuevo y bueno de qué hablar sobre cada uno de estos textos. No es solo una cosa, ¿verdad? Siempre hay cosas diferentes en los textos familiares. Listo. Vamos con otro punto. Punto número 4. El punto número 4 dice, no descuidemos ninguna porción de la escritura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque todos los textos en la palabra de Dios contienen ricas enseñanzas. ¿Cuántos? Todos. Hay personas que se obsesionan y predican solamente del Antiguo Testamento. Y hay otras personas que lo hacen al revés. Es puro Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en toda la enseñanza de la Escritura, sea Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento. A veces es un poquito o un poco más complicado, ¿verdad? Compartir textos del Antiguo Testamento. Pero mis hermanos, hay mucha riqueza espiritual en los textos, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento. Así que nosotros no podemos descuidar ninguna porción de la Escritura para elegir un texto. Ok, vamos con el punto número 5. Punto número 5 es, no tomemos un texto fuera del contexto. Esto es fundamental. No tomemos un texto fuera del contexto. Este es el punto 5. Y este punto, como acabo de decir, es un punto
muy importante y que hay que tener mucho cuidado en la elección de un texto y de no sacarlo o no extraer un texto que esté fuera de su contexto. Vamos a ver, es posible que por un descuido que podamos nosotros tener, tomemos algún texto para predicar sobre algún asunto que incluso ese texto, ojo con esto, porque podemos tomar un texto, incluso ese texto que tomamos probablemente concuerde con el tema con el que nosotros vamos a trabajar, pero, pero nuestro texto puede estar fuera del contexto y esto es un error. Voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan este punto. En Mateo 16:19, y vamos a ver algunos ejemplos, para que comprendamos esto que nosotros estamos hablando. Dice Mateo 16:19, aquí le está hablando Jesús a Pedro, y Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ojo con esto, imagínense en esto. Imagínense que ustedes tienen este texto y luego ustedes le ponen un título o un tema y ustedes vienen y dicen, hermanos, hoy yo les voy a hablar del poder de Dios. Hoy, en este día, les voy a predicar o hablar del poder de Dios. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿Este pasaje estará hablando del poder de Dios? Otra pregunta. ¿El contexto está hablando del poder de Dios? Otra pregunta. ¿De qué nos está hablando el contexto? Bueno, hay que leerlo. ¿Estará hablando de autoridad? Vamos a ver el contexto para poder dar respuesta. Vamos a ver el contexto. Veamos bien lo que está hablando Mateo 16:19. Y si ustedes y yo nos fijamos, viene en el contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta. Entonces vamos a leer, por ejemplo, el versículo 18. ¿Y qué dice? Bueno, Pedro acababa de contestar en el versículo 16 y 17 le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Jesús les preguntó a sus discípulos y él les dice, ustedes, ¿quién dicen que soy yo, verdad? Jesús, él les está preguntando. Pero luego Jesús le dice a Pedro, cuando ya Pedro responde, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego, en el versículo 18, viene y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Pregunto, ¿habla de autoridad? Otra pregunta, ¿habla de poder? Otra pregunta, ¿de qué está hablando este pasaje? Ok, en el contexto está hablando del inicio de la iglesia, cuando dice, a ti te daré las llaves del reino. Pregunto, ¿a quién le dieron las llaves del reino? Otra pregunta, ¿para qué son las llaves? Y la otra pregunta es, ¿qué se abre con una llave? La respuesta es simple, una puerta. Quiero que pongan atención. Simbólicamente, las llaves tienen un simbolismo, abrir. Ahora, yo pregunto, ¿quién fue el primero que abrió el reino de los cielos en la primera predicación en el Pentecostés? Ustedes recordarán en Hechos que el primero que hizo esa función fue Pedro. ¿Y a quién fue que se le predicó? A los judíos. A los judíos. Pero nosotros vemos después en el capítulo 10 de Hechos quién fue el que predicó. Escuchen esto.
capítulo 10 de Hechos, ¿quién fue el que predicó por primera vez a los gentiles abriendo la puerta del reino de los cielos para, para los gentiles? Si ustedes ven ese capítulo, fue Pedro. Es decir, ese es el contexto. Quiere decir que yo no puedo hablar del poder de Dios porque si yo hablo, acuérdense que si yo tomo ese texto, o imagínense, o ustedes, si tomamos ese texto y hablamos del poder de Dios, estaríamos usando un texto fuera de su contexto. Este no es un texto para hablar del poder de Dios. Nosotros tendríamos que buscar y elegir un texto que realmente hable del poder de Dios. Cuando, cuando habla que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, se está refiriendo a la predicación del Evangelio. Los que ya llevaron hermenéutica ya vimos un poco de ese tipo de cositas, entonces lo comprenderán un poquito mejor. El contexto es eso, es decir, cuando Pedro predicara el mensaje del Evangelio, ¿cuántos escucharon? Quiero que pongan atención. Hago esta pregunta. ¿Cuántos escucharon el mensaje del Evangelio en el Pentecostés? ¿Habrán sido todos? ¿Cuántos escucharon el mensaje del Evangelio en la predicación de Pedro? ¿Todos los que estaban en el Pentecostés? Esa es una muy buena pregunta, porque no todos. La palabra registra que los que se convirtieron fueron como 3,000 personas. Creo que fueron 3,000 personas. No fueron todos. Y Luker, porque usted dice que no todos y que solo 3,000. Bueno, número uno, porque la Biblia lo menciona. Y número dos, nos damos cuenta que no todos se convirtieron porque algunos dijeron, no, hombre, esta gente está borracha. Y es ahí donde surge la predicación de Pedro. Y dice, no, hermanos, no es que estamos borrachos ni nada de eso, ya no. Pero entonces no todos se convirtieron. Fueron 3,000 nada más que son los que se convirtieron, los que realmente escucharon el mensaje del Evangelio. Los demás se entiende que lo rechazaron, se entiende. Entonces, ahí es donde entra esto. Quienes lo recibieron fueron perdonados, les fueron perdonados los pecados y pudieron entrar al reino de los cielos. Los que no recibieron el mensaje del Evangelio que predicó Pedro, esos, ¿qué pasó con ellos? Siguieron atados, no fueron perdonados sus pecados. A eso se refiere la predicación del Evangelio. Ese es el contexto. Usar el texto para hablar del poder de Dios estaría equivocado, porque a lo mejor el hecho de decir, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra y etcétera, etcétera, parecería pareciera como que si eso fuera poder, pero no se está refiriendo al poder de Dios, está haciendo o se está refiriendo a la predicación del Evangelio. Espero haber quedado claro para que no usemos un texto fuera de su contexto. Vamos a ver otro ejemplo, como dije, de este mismo punto. Vamos a ver otro ejemplo en Amós, capítulo 8, versículo 11. Y vamos a oír lo que dice la escritura. Vean qué interesante este. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahí donde ustedes están, imagínense, hagan esta escena. Imagínense que este texto, ustedes o yo lo tomamos y ponemos un título. Y supongamos que decimos, o yo digo, voy a predicar ahora de ser hambrientos de la palabra de Dios. Hombres y mujeres hambrientos de la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿este texto está hablando realmente para predicar sobre ser hambrientos por la palabra de Dios? Eso hay que verlo. Y déjenme decirles, no está hablando de eso. Este texto de ser hambrientos de la palabra de Dios estaría fuera de su contexto. ¿Por qué Luker? Pero oiga, cómo suena bonito ese texto. Pareciera como que sí, como que más bien dice el Señor que va a enviar hambre, pero hambre por la palabra y desesperación para que la gente busque. Vamos a ver.
El texto de ser hambrientos, repito, de ser hambrientos de la palabra de Dios está fuera de su contexto. Otra vez, Luker, pero por favor, díganos por qué. Porque nosotros leímos el texto, pero para poder saber de qué viene hablando tenemos que fijarnos en el contexto. Es decir, este es el versículo 11. Vamos al versículo 12 y veamos qué dice. Porque primero dice que Él enviará hambre por la palabra de Dios. Pero vean lo que dice el versículo 11. Y dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ya cambié un poco la idea. Es decir, está hablando de juicio, no está hablando de algo que Dios va a hacer para crear hambre por su palabra, no está diciendo eso. Si usamos un texto para hablar de ser hambrientos por la palabra de Dios, Amós 8:11, porque a simple vista me lo dice, digamos así, una lectura superficial me lo dice, yo estaría cayendo en un error. Y recuerden que esta es otra regla para la elección de un texto para una predicación. No tomemos un texto fuera de su contexto para no cometer el error de tomar un texto fuera del contexto. Nosotros tenemos que fijarnos en los contextos antes y después. Repito, los que ya llevaron hermenéutica 1 lo comprenderán un poquito mejor y también hermenéutica 2, porque ya está subida en YouTube. Por ejemplo, este texto, como dije, habla de juicio, no está hablando de un hambre por la palabra de Dios. Más bien, dice que va a haber hambre por la palabra. Pero luego en el versículo 12, dice que esos hambrientos van a buscar la palabra de Dios, pero que no la van a encontrar, es decir, no van a saciarse. ¿Y por qué no se van a saciar? Porque está hablando de un juicio. Si ustedes, repito, leen el contexto, está hablando de juicios sobre el pueblo de Dios. Eso es exactamente lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque se comete, se comete mucho este error cuando se va a predicar. Y déjeme decir, yo he visto muchos pastores que saben, que son preparados, son doctores, pastores preparados en teología y todo esto, y ellos saben esto que yo les estoy enseñando ahorita, ellos lo saben, y ellos omiten todo eso para hacer decir al texto algo que el texto no dice, para mantener a la gente, por decirlo en esta forma, a raya, para que la gente, los congregantes, hagan lo que ellos piden usando la escritura. Por eso es bueno que ustedes estén aprendiendo, porque los van a identificar y saben de qué iglesias tienen que salir para no caer en ese tipo de trampas. Y al mismo tiempo que ustedes enseñen correctamente y no hagan eso, obviamente, ¿verdad? Ahora, ¿saben dónde es muy común este error? Bueno, cuando ustedes o yo queremos hablar, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, del poder de Dios. Por ejemplo, y nosotros buscamos en una concordancia y nosotros encontramos la palabra poder y no nos fijamos en el contexto y agarramos el texto y cometemos un error. Por eso yo les estoy dando, mira, aquí tenía una falta de ortografía ya. Yo les estoy dando las reglas para que cuando a ustedes les toque sacar un texto en la elección de una predicación, el texto que ustedes elijan no esté fuera del contexto, porque lo vamos a analizar. Si el texto que usted usa está fuera de contexto, quiere decir que usted no ha aprendido y que tiene que observar los contextos para darse cuenta si el texto realmente está hablando de lo que usted va a conversar. Ahora, véalo, escuchen lo que acabo de decir. Si usted está usando un texto fuera de contexto, quiere decir que usted no ha aprendido. Es decir, si usted es un estudiante y usted hace esto, uno interpreta de que usted no ha aprendido todavía bien y que le falta pulirse. Pero yo no puedo comparar esto con pastores que ya son maestros de la palabra, con gente que son teólogos, porque ya ellos
ellos sí saben esto. O sea, ellos, esto que yo estoy enseñando, ellos lo conocen. Ellos adrede, voluntariamente, con todo, ¿cómo se llama? Eh, eh, con toda la intención, ellos omiten muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo en esta escuela. Muchas de las cosas las omiten para usar la Biblia para obligar a la gente, sin que la gente sepa, a hacer lo que ellos quieren. Es muy diferente a lo que yo acabo de decir. Si usted usa un texto que está fuera de contexto, quiere decir que usted no ha entendido o no lo ha aprendido bien. Pero si usted es un pastor o usted está con un pastor que es teólogo, que es doctor o que tiene muchos años en esto, créame, y no aplica esto, es porque adrede está queriendo ¿cómo le puedo decir? Está queriendo, está usando la escritura para doblegar a la gente y obligarlos a hacer las cosas que a ellos se les ocurre y lo disfrazan con que Dios me dijo, Dios me dirige y ojo, porque en la próxima lección, en las próximas lecciones voy a enseñar otras cosas en de homilética muy interesantes y voy a hacer unos comentarios para que ustedes aprendan. Otro punto interesante, el punto número 6, para avanzar y no quedarme mucho. Consideremos, punto número 6, consideremos varias cosas para la elección de un texto. Sí, ese es el punto 6. Consideremos varias cosas para la elección de un texto. Esta también es otra regla para la elección de un texto. ¿Cuál sería el considerar varias cosas para la dirección de un texto? Una de esas consideraciones sería la condición presente de los congregantes. Ven este punto, qué interesante, es un vacilón este. Pongan atención. Por ejemplo, si nosotros en la congregación tenemos una problemática que tiene que ver con chisme, ¿cuál sería la condición presente de los congregantes? Bueno, que hay chisme. Ahora, presentar ese tema para tratar este asunto con la palabra de Dios y tratar de corregir esa problemática que está sucediendo. Es decir, si en la iglesia o en la congregación hay esa problemática de chisme, pues esa es la condición de la gente. Entonces nosotros tenemos que presentar este tema, como lo acabo de mencionar, hay que presentarlo para, con la palabra de Dios, tratar este asunto y tratar de corregir la problemática que está sucediendo. Yo creo que me expliqué mejor en esta. Nosotros tendríamos que buscar un texto para tratar este punto del chisme. Otra consideración podría ser la problemática de la iglesia, la problemática dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 6, versículo 1, ellos tenían una problemática. ¿Y qué dice Hechos? Para ver, sí, aquí está. Hechos 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí ya nosotros, por ejemplo, usando este texto, ya nosotros tenemos un problema dentro de la iglesia que nosotros pudiéramos tratar. Por ejemplo, ¿qué problemática había en ese momento? En el momento, ¿verdad? De aquí, de los hechos, del libro de los hechos, la murmuración que se levantó. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que tratar esa clase de murmuración y a lo mejor yo me tendría que dar a la tarea de explicar en este versículo el motivo por el cual hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí nada más, pongan atención porque aquí esta palabra que pone nada más, pone griegos con hebreos. Pero quiero que entiendan algo, no se refiere a gentiles y judíos. Pongan atención, no se está refiriendo a gentiles y judíos, se está refiriendo a judíos que habían nacido con el habla griega de algunas regiones como Alejandría y todos esos que se habían convertido. Y cuando levantaron el fondo para las viudas, como se dieron cuenta que atendían en primer lugar a las viudas de los que eran de habla hebrea,
o mejor dicho, judíos de habla hebrea. ¿Y qué pasaba? Que se habían descuidado a las viudas de los judíos de habla griega. Por un lado eso, ¿verdad? Pero la problemática se hizo porque hubo murmuración. Entonces, ¿en qué estaría centrado mi tema si fuera este? Bueno, en la problemática de la iglesia, en la murmuración. Yo centraría mi tema en ese punto. ¿Queda, aquí quedaría hablar de eso? Pues sí, calza, porque esto fue exactamente lo que sucede aquí, lo que pasó ahí. Y eso sería una problemática. Otro punto a considerar de varias cosas para la elección de un texto, por ejemplo, bueno, antes de seguir con esto, es interesante porque los judíos hebreos, evidentemente, estos judíos que nacieron con el habla griega, los judíos hebreos de habla hebrea, como que había una cierta discriminación por el simple hecho de haber nacido en esas zonas, estos judíos, ¿verdad? En cierta manera. Ahora, vamos a continuar. Eh, Vamos a ver que no me haya perdido. Vamos a ver. Aquí otro punto, como dije, a considerar de varias cosas para la elección de un texto. Por ejemplo, temas actuales, hablando ya de nosotros, temas actuales que también se pueden tratar. Bueno, temas que llaman la atención. Bueno, por ejemplo, ¿cuál puede ser un tema que llame la atención en nuestra época actual? Hay un tema interesante que puede ser la eutanasia. Entonces podríamos hacer una pregunta. ¿Es bíblica o no es bíblica? No sé cuántos de ustedes conocen de la eutanasia. O el suicidio, que también es un tema actual. El aborto es un tema actual. Las bodas del mismo sexo también es un tema actual. La inmoralidad sexual son temas actuales. La apatía, etcétera. Son temas de actualidad que se pueden tratar perfectamente y ver qué nos enseña la escritura con respecto a todos estos temas. Hay temas actuales que también a través de esos temas, valga la redundancia, nosotros podemos buscar o elegir un texto. Vimos también, acuérdense que vimos 6 reglas que nos ayudan para la elección de un texto, es decir, cualquiera de estas nos puede servir para la elección de un texto. Y bueno, ahora yo quiero hacer una pregunta que vamos a ver, que es muy común sacada de un libro y que ustedes contesten. ¿Habrá dificultad en algún momento para que Ojo la pregunta. ¿Habrá dificultad en algún momento para que un predicador, dificultad para que un predicador, para que el predicador encuentre un texto? ¿Habrá dificultad en algún momento para un predicador al encontrar un texto? Esa es la pregunta. Y quiero decir esto como dije, porque esta es una pregunta que es muy común y es sacada de un libro. De un libro. Entonces, y la pregunta tiene su intención. Ya van a ver por qué. Entonces yo pregunto otra vez. ¿Ustedes creen que los predicadores en algún momento enfrentan o enfrentamos la dificultad de encontrar un texto? ¿Habrá esa dificultad? Yo creo, puede ser sí, puede ser no. Bueno, ¿y por qué creerías que no debe, si usted responde que no debe de haber dificultad, porque usted cree que no debe de haber dificultad en un predicador? Vamos a ver, algunos podrían decir de no, porque un predicador tiene que estar siempre pegado a la palabra y la palabra tiene que sabérsela, un sinfín de cosas. O sea, ustedes pueden darme un montón de respuestas que son válidas y respetables. Les voy a leer, para hablando de esto, les voy a leer lo que un autor de un libro mencionó. Ojo lo que él dice. Dice esta persona. Recuerdo haber leído hace muchos años un libro de homilética. Él leyó en este libro él lo dijo y dice, una declaración que me causó bastante inquietud por algún tiempo. Esto lo dice este señor, ¿verdad? Que escribe que está mencionando esto. Dice él,
trataba de algo relativo a este efecto que decía. Él está leyendo un libro de homilética y él encuentra que el escritor de ese libro dice esto. Si alguno encuentra dificultades en escoger un texto, ojo lo que dice el libro, el autor del que estaba diciendo esto, que está leyendo esto y él lo lee y lee lo que el autor dijo y él dice esto. Si alguno, el libro que lee dice, si alguno encuentra dificultades en escoger un texto, es mejor que desde luego se vaya a una tienda de abarrotes a empuñar la mancera de un arado o empuñar la mancera de un arado. Porque evidentemente eso sería la señal de que no tiene aptitud necesaria para el ministerio. Yo no sé cómo ven ustedes ese pensamiento. No sé si les parece como muy drástico, se ve muy así bravo, ¿verdad? Pregunto, ¿será correcto ese pensamiento? ¿Mm? Bueno, yo les voy a decir, este pensamiento es muy severo, es muy severo. ¿Saben por qué? Porque a todos los predicadores, yo no sé si les ha pasado o no de alguna vez que ustedes hayan tenido tal vez alguna dificultad para encontrar un texto. Y quiero que sepan esto, el hecho de que conozcan las escrituras, aunque sea de memoria, y saber dónde, en qué página está tal cosa, y de traer las escrituras en el corazón, en la mente, e incluso, como acabo de decir, se las saben de memoria y las pueden recitar así palabra por palabra, comas y puntos. Eso no quiere decir que no se nos dificulte en algún momento de nuestra vida encontrar un texto para una predicación. Vean lo que sigue diciendo este autor. El autor que leyó este libro de homilética él dijo, acuérdense que él está diciendo que él leyó esa frase en un libro de homilética. Y él dice, respondiendo, digamos, a ese comentario de esta persona, de ese libro. Dice él, yo había sufrido muchas veces por esta causa de no encontrar un texto para predicar. Y comencé a examinarme a mí mismo para informarme si no era mi deber buscar cualquier clase de trabajo secular y abandonarlo, pero no lo he hecho, porque tengo una convicción que, aunque condenado por el juicio de ese autor de homilética, obedezco a un llamamiento que Dios ha confirmado por el sello de su aprobación, dijo él. Es decir, Dios muchas veces nos llama, y a veces, créanlo, y más cuando ustedes y yo comenzamos en el ministerio, hay momentos en que no sabemos qué texto usar para predicar. Ojo, quiero aclarar esto, que esto no es un pretexto para no estudiar la Biblia y no prepararse, o no estar familiarizado con la palabra. Pero sí hay un momento en que uno no sabe de qué va a hablar. La dificultad no se origina de que no haya textos suficientes. En eso no está el problema. El problema está en que hay tantísimos, que muchas veces no se sabe con cuál de ellos predicar. Obviamente, si ustedes y yo predicamos como cualquier otro, ¿verdad? De otro pastor o X, usted lo puede hacer. Pero si usted va a predicar un mensaje de Dios, va a haber momentos que a ustedes les toque predicar y que todavía no saben de qué hablar. Y a veces así ha pasado. No es común, ¿verdad? Pero alguna vez sí pasa. Así que no se trata de que no se esté familiarizado con las escrituras. Nosotros podemos estar familiarizados con las escrituras, pero muchas veces nos puede suceder que en algún momento no tengamos el texto preciso y la predicación precisa que el Señor quiera que demos. Nosotros debemos de estudiar y uno debe de leer la palabra de Dios, pero en algún momento, si ustedes llegan a predicar, se van a dar cuenta que en algún momento así puede pasar. Bastante interesante, ¿verdad?
Bueno, vamos a pasar a otro punto importante, ya dejamos estos temas anteriores y vamos a pasar a un punto importante que tiene que ver con el texto. Y como un título, subtítulo pueden poner la importancia de un texto y su interpretación. Y abajo de eso vamos a abrir un subpunto o punto 1, punto A o como ustedes lo quieran poner, la importancia de un texto y su interpretación. Y como punto 1 vamos a poner, ojo con esto, punto número 1, todo predicador tiene la obligación de interpretar con mucho cuidado y exactitud un texto. Todo predicador, como punto 1, todo predicador tiene la obligación de interpretar con mucho cuidado y exactitud un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que la interpretación y la aplicación de un texto de acuerdo con su significado es uno de los sagrados deberes que tenemos cada uno de los predicadores. Ojo, y cuando yo digo tenemos los predicadores, yo no estoy hablando de pastores, porque yo no soy pastor, empezando por ahí. Entonces, recuerden que no existe escuela de formación de pastores. Eso es un llamamiento que hace el Espíritu Santo, que lo hace el Señor y lo confirma con el liderazgo. Entonces, cuando yo digo predicadores es porque todos tenemos la responsabilidad de predicar, para que tengamos eso claro. Entonces decía que es uno de los sagrados deberes que tenemos los predicadores. Al anunciar nosotros el texto, un predicador está dando a entender que de él, del texto, sacará su mensaje. Y si este predicador no lo hace así y nada más menciona un texto, pero no saca del texto su mensaje, mejor sería que predicara sin texto. Pues el usar el texto, nos obliga a exponer correctamente su significado. Así es como pasa a veces con los predicadores. ¿Qué hacen? Usan un texto y nunca más lo vuelven a tocar. Nada más lo leyó y ya. Pero luego se metió por otro lado, pasó por aquí, pasó por allá, pero se le olvidó el texto. Cuando ustedes usen un texto para su mensaje, ustedes y yo tenemos que explicarlo. Tenemos la obligación de explicarlo, de interpretarlo correctamente y de darle el significado que tiene ese texto de partida. Y de ahí a hablar del tema que tengamos o de nuestro asunto. Y muchas veces este error se comete muchas veces y se comete por ignorancia, otras veces por descuido, otras veces por la inclinación, pongan atención, por la inclinación a espiritualizar las cosas o por tratar de acomodar frases a la escritura o de la escritura. Y nosotros tenemos que tener cuidado, no siempre, oigan, no siempre es una tarea fácil interpretar un texto correctamente, no siempre, a veces cuesta, pero hay que hacerlo. Yo tengo claro que es difícil que los oyentes tengan un entendimiento de la escritura. Y ojo con esto. El oyente se come todo lo que ustedes hablen. Todo. El oyente está ahí sentado y todo lo que ustedes le digan se lo van a comer. El problema no está, pero escuchen esto, el problema no está en el oyente. Como Luker. No, el problema no está en el oyente, el problema está en el predicador. Porque si el predicador tiene relación con Dios y tiene su responsabilidad con Dios, entonces este hombre está obligado a dar una correcta interpretación de su texto. Aun cuando la gente que ni siquiera el 80% conoce si aquello que se está diciendo en el texto realmente estuvo bien interpretado, porque pueden desconocer, hay ignorancia o no hay dedicación para realmente darse cuenta si está bien expuesto o está bien sacado. Si Dios me habló, entonces yo tengo que darlo a explicarlo e interpretarlo bien como debe de ser. Si Dios a usted y a mí nos habló, hay que explicarlo bien. Ahora, Dios respalda su palabra. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Dios respalda su palabra. Y eso es definitivo. Pero la obligación de interpretar está más en el predicador que en el oyente. Ahora,
Si usted tiene un predicador, un pastor, que es ralito y no se prepara, y usted sabe más que el predicador, hay algo mal ahí, que está pasando algo que no es correcto. Y no estoy diciendo que los oyentes no sepan, porque las iglesias pueden haber oyentes que sepan más que el pastor, pero que el pastor sea genuino y sincero delante de Dios en su formación, en su preparación, que de verdad lo haga, de verdad que no quiera engañar a la gente. No pasa nada, puede equivocarse, sí, pero ahí en la formación va a ir creciendo. Pero sería extraño que un pastor no se prepare, no se forme y que sus oyentes sí tengan mayor conocimiento. De hecho, sería raro que su iglesia esté llena de gente así, porque no estaría llena. Pero bueno, entonces, como dije, esto es responsabilidad del predicador, dar un correcto o una correcta interpretación al texto. Esa es la importancia del texto y su interpretación. Como punto número 2, es las principales causas de error en la interpretación de textos son las siguientes. Ese es el punto 2. De este punto 2 vamos a sacar unos subpuntos, pero son parte de este punto 2. Entonces, punto número 2, las principales causas de error en la interpretación de textos son las siguientes. Como punto A de ese punto es: los significados de palabras en el texto son con frecuencia las causas principales de dificultad en una buena interpretación. Lo repito. Los significados de palabras en el texto son con frecuencia las causas principales de dificultad en una buena interpretación. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Bueno, las palabras de significados no bien definidos que nosotros encontramos en la Biblia, es fácil que atribuyamos algunas expresiones en un sentido que no tienen. Lo voy a repetir esto. Las palabras de significados no bien definidos que nosotros encontramos en la Biblia, es muy fácil que atribuyamos algunas expresiones en un sentido que no tienen. Por ejemplo, Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13. Dice Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ver. Y estábamos hablando las principales causas. Y la primera son significados de palabras en el texto. Imagínense en esto, chicos, que nosotros vamos a hablar de la unidad de la fe. Y aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nosotros leemos eso y comenzamos a hablar y decimos: la unidad de la fe, mis hermanos, es que necesitamos estar todos en una misma fe, en una misma confianza total en Dios. Debemos de confiar en Él. Entonces yo digo eso. Y empezamos a enfocar la fe en la confianza en el Señor Jesucristo. Pero yo hago la pregunta, aquí la pregunta que surge es: el significado de la palabra fe aquí en ese texto significará total confianza en Cristo. Otra vez pregunto, el significado de la palabra fe aquí en el texto que leímos significa confianza total en Cristo. Vamos a ver. Aquí quiero que pongan atención, porque aquí la palabra fe no tiene el significado de una confianza total en Cristo. Aquí el significado de la palabra fe, que es la misma en griego que es pistis, su significado acá
es las verdades del Evangelio. Eso es lo que significa. Entonces, si ustedes van a hablar de la unidad de la fe, ustedes tienen que enfocar que esa unidad de la fe se está refiriendo a la unidad que debemos tener los creyentes de las verdades del Evangelio. Es decir, yo no puedo tener unidad con un pastor vamos a ver, que diga o que enseñe que él puede orar para sacar a las almas del infierno. Yo no puedo tener comunión con eso. Que para luego sacarlas del infierno y mandarlas al cielo. Porque no puedo. Porque esa no es esa no es una verdad, esa no es una verdad del Evangelio. Esa es una doctrina errónea. Por lo tanto, yo no puedo tener unidad de pensamiento con esta persona. Por eso, la unidad debe estar enfocada de acuerdo al significado de la palabra. Por eso dijimos que una de las causas de error en la interpretación de los textos son los significados de palabras en el texto. Y ojo, estoy poniendo un ejemplo de un significado que es una palabra que aparece muchísimas veces en la Biblia, pero su significado no es el mismo. Ahora, por ejemplo, la palabra pistis en el griego, su definición es fe, pero no en todas las partes significa lo mismo. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo para que ustedes vean que es diferente. Colosenses 1:23. Y aquí vamos a ver que su significado es distinto, pero también habla de fe. Dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Imagínense que aquí que nosotros hablemos de la firmeza en la fe, pistis, otra vez. Yo pregunto, ¿se refiere a lo mismo que se refiere Efesios 4:13? Porque aquí dice Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pongan atención, aquí habla de dos cosas. Por un lado, fe, pistis, está haciendo alusión a las verdades del Evangelio. Pero por otro lado, está también implícita en esta palabra, también el significado es de fidelidad. Entonces, ¿qué diría este de Colosenses 1:23? Ya entendiendo el significado de las palabras, diría, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fidelidad en Cristo, en la fidelidad de las verdades del Evangelio. Eso es lo que diría si nosotros estudiamos y le damos el significado a la palabra. Pero no es lo mismo que Efesios. En el texto de Efesios es específico, verdades del Evangelio, Efesios 4:13. Pero en Colosenses 1:23 yo puedo hablar de la fidelidad de Dios, pero una fidelidad sustentada en las verdades de la palabra de Dios o del Evangelio. Firmes en eso, estables en eso, permaneciendo en eso. Alguien, ¿verdad? Alguna persona pudiera aparecer por ahí y decir, bueno, hermanos, tenemos que ser firmes en nuestra confianza en Dios. Pregunta, ¿se puede aplicar eso? Sí se puede aplicar, pero no es en sí lo que está hablando el texto. Por eso es importante fijarnos en el significado de las palabras, porque es una de las causas por las que se comete error en la interpretación de un texto. Y con esto ya finalizo. Recuerden, los que estudiaron hermenéutica, esto fijo les tiene que ser más fácil, porque la hermenéutica
si la estudiaron, ¿verdad? Eso sí. Y una de las cosas que aprendimos se llama la observación en detalle. Y en esa observación en detalle, nosotros vimos las palabras y su significado y los significados de las palabras con un significado profundo, claves gramaticales y todo eso, y ojo, hay que fijarse en todo eso, porque eso es lo que a mí me va a ayudar a darle una buena interpretación al texto. Y ya, con esto finalizo. Si yo no le doy un buen significado a la palabra, me puedo equivocar y puedo enseñar algo que jamás se quiso decir en el texto. Bueno, mis hermanos y hermanas, les agradezco por el tiempo, les insto a que sigan preparándose y estudiando, y en las que vienen vamos a aprender todavía más cosas importantes, y no dejemos de aprender, y no solo no dejemos de aprender, sino que llevémoslo a la práctica en nuestras vidas propias y en nuestros hogares, que ahí es en nosotros, en los hogares, esos son nuestras ovejas. Ahí nosotros tenemos que dar testimonio, nosotros en nuestras casas tenemos que ser los siervos, tenemos que ser los que servimos, tenemos que ser los que lavamos los pies de los demás, porque es muy fácil servir afuera, servir en la iglesia y hacer muchas cosas afuera, pero a veces en nuestras propias casas nosotros mismos fallamos y no damos la atención requerida como debe de ser. Y una vez que pongamos esto en práctica y hagamos todo esto también en casa, podemos hacerlo afuera. O sea, no estoy diciendo que ojo, no estoy diciendo que si lo están haciendo afuera y no en sus casas, no estoy diciendo que lo dejen de hacer afuera. Lo que estoy diciendo es, háganlo en sus casas, practíquenlo más en sus casas, y si lo están haciendo afuera, háganlo. Y si hacen estas dos cosas, espectacular. Mis hermanos, les bendigo y que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Bueno, buenos días o buenas noches o buenas tardes donde quiera que estén. Saludos.